Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros José Mario Mongilardi, él es presidente de la Cámara de Comercio de Lima, con quien hemos conversado algunas veces y creo que ahora, en principio, ¿cómo está José Mario? Gracias por estar con nosotros. En principio creo que hay algunas buenas noticias para compartir, ¿no? Este crecimiento del PBI en junio de 3.64%, qué bueno sería que el crecimiento anual vaya a ser ese, ¿no? Pero estamos hablando pues de un crecimiento mensual frente al mes pasado. De todas maneras, tiene elementos promisorios, explicado sobre todo en un crecimiento del 52% de la pesca, es decir, excelentes condiciones por ese lado. Minería, hidrocarburos 6.24, agropecuario 6.40 y de todas maneras un 3.49 en construcción, ¿no? Que rompe lo que había sido una sentada de 9 meses. ¿Cómo se explica este crecimiento? ¿Por qué? ¿Por qué se da? Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la economía nos está trayendo algunas noticias importantes y alentadoras. Tenemos las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística que en el mes de junio nos muestra un crecimiento de 3.64%. Esto significa que en el año a junio estamos más o menos arriba de 3% y en el primer semestre del año, estamos creciendo aproximadamente 2.3%. Esto nos llena de optimismo en la medida de que veníamos pues de un primer trimestre muy malo, producto pues de las lluvias que hubieron en el norte y algunos otros factores y errores también que se cometieron. Esto de alguna manera está explicado pues por las exportaciones que son las que están arrastrando el crecimiento. Tanto las no tradicionales como las tradicionales muestran un importante crecimiento, apoyado naturalmente, como tú bien dices, por un extraordinario crecimiento en el sector de pesca. Los precios internacionales de los minerales también nos están favoreciendo. El cobre nos está alumbrando. Efectivamente, hay una mayor demanda en el mercado chino, lo cual significa pues una mayor estimulación de la producción y de la inversión. Ahora, hay otra noticia que trae el diario Gestión hoy, que es por ahora solo hay crecimiento del empleo informal. Dice, desde julio del 2016 en el país hubo 37.200 trabajadores formales que perdieron empleo. Y en los últimos 12 meses, sin embargo, se han creado 332.600 empleos informales. Es decir, el empleo informal está vigoroso, está saludable, lo cual por supuesto tiene sus bemoles. Pero esto va en contravía de un estandarte para el gobierno, que era el tema de la formalización. Efectivamente, vemos que solamente con medidas tributarias no es suficiente para estimular. Es decir, el régimen MIPE, el régimen para pequeña y mediana empresa, o sea, el pequeño y el mediano no se formaliza porque le des un régimen especial. Bueno, lo que pasa por algo es que conviene ser informal. Claro, lo que pasa es que hoy el informal no paga ningún impuesto. Entonces que tú vengas y me digas, formalízate porque vas a pagar 10% de impuesto, y voy a decir, ¿cuál es el negocio? ¿No? Porque hoy no pago nada, porque habría de pagar bajo este régimen. Lo que pasa es que la formalización tiene que ser atacada desde distintos sectores. Necesitamos un régimen laboral que sea favorable, necesitamos un régimen de promoción en el sentido de líneas de crédito, acceso a mercados, acceso a compras públicas, un tratamiento tributario amigable, de modo que estamos hablando de un conjunto de medidas que van a hacer posible la formalización. Ahora, usted comenzaba diciendo también los errores que le había tocado a esta administración, sobre todo en el segundo semestre, ¿no? del año pasado. Intuyo yo que usted alude al ajuste fiscal, al anclaje fiscal, como lo llamaba el exministro Thorne. Ahí hay un debate que me ha parecido interesante en los últimos días porque Thorne se ha defendido, digamos, como gato panza arriba. O sea, para ser un exministro de Economía está muy en la cancha, en conversatorios académicos, no tiene un Twitter que también no utiliza de vez en cuando, incluso para responderle a su sucesor, a Fernando Zavala, que él dijo, yo no habría hecho este ajuste fiscal. Yo conversaba la semana pasada con el presidente Kuczynski y más o menos atemperaba lo dicho por Zavala, pero decía, si es que hubiéramos sabido el efecto, probablemente no lo hubiéramos hecho. Pero Thorne ha insistido una y otra vez que el ajuste fiscal tuvo que ver con el gasto corriente. Y cuando uno traduce gasto corriente, en realidad, en lo que aterriza es en los contratos CAS.
Según conversábamos ayer con el congresista Vicente Ceballos, este gobierno encontró aproximadamente 120.000 funcionarios más en la modalidad de CAS en estos 5 años del gobierno anterior. Entonces se supone que ese ajustón en gasto corriente lo que ha permitido es reducir de manera dramática la cantidad de estos contratos administrativos de servicios en el Estado. No justificaba, en todo caso, tener que arreglar la casa este ajuste fiscal que hasta ahora Torne defiende a pesar de estos resultados. A ver, veamos. Lo que el ministro Torne pretendió fue bajar el déficit fiscal que tenía en ese momento aproximadamente 3.9% y quiso bajarlo a 3%. Pero la realidad es que se fue hasta 2.7%. Entonces se fue mucho más allá de su objetivo, y eso ha tenido una consecuencia en economía. O sea, sí ajustó en esto que estamos hablando, en el tema de los CAS y en el Estado, pero se le pasó la mano. Se le pasó la mano. Y el mensaje para el sector privado no fue el mejor en ese caso. No, en la medida de que se sintió pues la falta de consumo en el mercado, y lo que trajo también como consecuencia fue una ralentización de la economía, y después para poder despegar cada vez es más difícil, pues, ¿no? La inversión privada pues es una novia quisquillosa, pues, ¿no? O sea, es evidentemente cuando yo también conversaba con el presidente, ¿no? Su preocupación central es estimular ahora esa inversión privada, porque sabemos que la inversión pública tiene un límite y tiene una condición sobre todo de mensaje que tú le mandas al sector privado. Mira, yo estoy dinamizando, mójate, ¿no? O sea, entra la... Claro. ¿Cuáles serían los mensajes puntuales que la inversión privada tendría que recibir desde el sector público y desde el gobierno, desde la política, pues, para dinamizarse con mayor velocidad? Mira, son varios mensajes. Ustedes como gremios, tienen que ser muy ¿dónde claros. lo observan? A ver, y esto es de sentido común. Tú me pides a mí que yo invierta, y yo te pregunto, ¿y tú cuánto vas a invertir? Entonces, el sector público es responsable del 20% de la inversión. Esta inversión ha caído durante 3 años consecutivos. Este año también está cayendo. Zavala promete incrementarla en 7%, me parece. Sí, pues, pero que es menos del objetivo que planteó Torne. De repente está planteando un empezamos objetivo el año con un objetivo de 15% de crecimiento. Exacto. Ya Fernando Zavala lo ha reducido a 7.5%. Pero la realidad es que lo que nos están mostrando las cifras es que el crecimiento de la inversión pública no es tal, está decreciendo. Consecuentemente, no es un buen mensaje, pues. ¿Por qué habría de invertir yo si tú, que eres el Estado, no estás invirtiendo? O sea, no me estás transmitiendo la confianza. Entonces, el primer papel que le toca al Estado por ese lado es hacer que sus pliegos pues gasten mejor, más. O sea, que muevan más esa ejecución. Mira, en ese momento lo que necesitamos realmente son ejecutores. Me parece extraordinario que tengamos pues unos funcionarios que sean pragmáticos, pueden ser políticos, pueden ser tecnócratas, pero lo que necesitamos hoy son ejecutores. Necesitamos gerencia para poder ejecutar fondos que tenemos, para poder hacer obras que necesitamos. Entonces, si tenemos los fondos, tenemos las necesidades, ¿por qué no se está realizando la inversión? ¿Usted estaría de acuerdo entonces con esta percepción del presidente que a la gente, al ciudadano de a pie le importa un pepino el choque político y lo que le interesa más bien es este tema del que estamos hablando, mover la atención del país hacia el desarrollo económico, hacia el motor económico? Bueno, distingamos de lo que es la gran inversión de largo plazo, de la inversión que hacemos todos los empresarios, los pequeños, los medianos. En el caso de los pequeños y los medianos, efectivamente lo que nos interesa son ver señales claras de cómo se está comportando la economía y según eso cómo se está comportando mi mercado. Porque si mi mercado no está creciendo, si el consumo no está creciendo, yo evidentemente voy a tomar las cosas con más tranquilidad. La gran inversión lo que está buscando es estabilidad y esa estabilidad empieza con la estabilidad política, que se traduce en una estabilidad económica. Cuando hay estabilidad política hay mayor inversión, puedes visualizar a un Perú en el largo plazo y ahí es donde se realizan las grandes inversiones. ¿Cree usted que, como dicen algunos personajes del oficialismo, la cosa va a ir de menos a más? Es decir, que esta suerte de primer año, con todos los problemas que se
repiten, ¿no? Lavallato, el niño costero, pero además el encono político que se ha vivido, que se ha transmitido, ¿no? Esa percepción, ¿esto podría estabilizarse, cree usted? Sí. ¿Observa en los actores políticos una voluntad hacia decir, bueno, en las encuestas no me veo también tampoco echándome tanto, de repente tengo que ir por otro camino? ¿Usted Sí. lo ven los gremios por ese lado? Lo vemos de esa forma. Creemos que el primer año ha sido un año de aprendizaje tanto para el oficialismo como para la oposición. Creemos también en la responsabilidad de los partidos políticos que están liderando el Congreso. Creemos que en ese segundo año va a haber un mayor diálogo, un mayor entendimiento, y creo que va a haber mayor unión entre ellos, de tal manera de poder sacar adelante ciertas normas que el Perú necesita. Nosotros en la Cámara de Comercio de Lima vemos con mucho agrado, por ejemplo, que esto ya ha comenzado a dar sus frutos. El día de hoy el presidente está firmando la ley de fomento a la exportación de servicios y el turismo, que es una gran noticia para el país. Y esta ley es producto, pues, de un consenso que hubo entre las dos principales fuerzas políticas en el Congreso, coincidiendo también con una posición del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay sectores de comentaristas que reclaman también un programa estructurado de reformas más ambicioso, que no han visto ni en el discurso, incluso lo ha dicho Torne, que bueno, está pues en esta posición, ¿no? No es grato ver su propia gestión bajo la lupa y él se está defendiendo. Pero se está refiriendo al discurso del 28, se está refiriendo a lo que sabemos hasta ahora de esta doble gestión de Zabala. Pero hay quienes dicen que en realidad, tal como están las cosas en materia política, pensar en reformas no va a ser fácil. Es decir, tienes un Consejo Nacional del Trabajo que no tiene quórum ahora mismo. Pensar en una reforma laboral en un Congreso con mayoría fujimorista, pues ellos no van a cargar ese muerto si están pensando en el 2021. ¿Es complicado el panorama para reformas? ¿Habría que centrarse en ellos o mejor nos movemos hacia otra cosa? Mira, el Perú necesita reformas. ¿Cuáles son las prioridades para usted en esas reformas? Necesita si tuviera que ver dos o tres. Una reforma del Estado, necesitamos una reforma laboral, necesitamos una reforma tributaria. Esos son los tres ejes que creo que debería ser base para las reformas. Ahora bien, normalmente esas reformas son posibles en el primer año de gobierno. En ese año en el que reciben tradicionalmente las nuevas administraciones facultades legislativas, porque es muy difícil hacer reformas desde el Congreso. Sin embargo, tenemos que ser optimistas y yo pediría, en nombre de la Cámara de Comercio de Lima, que el presidente Kuczynski solicite facultades legislativas para hacer las reformas estructurales que el Perú necesita. No basta con estas primeras facultades. Entonces. No, estas facultades fueron para ordenar algunas cosas, pero realmente las es para el reformas, tablero de juego inmediato, ¿no? Sí, fueron básicamente para dar gobernabilidad en ese momento, ¿no? Con algunas medidas. Pero las reformas de fondo que el Perú necesita son las que te estoy mencionando, y las últimas que se han dado en el Perú han sido hace 25 años. De modo que ya llegó el momento en que enfrentemos la situación valientemente, porque las reformas tienen un costo, de modo que ojalá que el presidente pues haga caso al empresariado y realice las reformas que son necesarias. Para terminar, no le voy a preguntar la marca de chocolate que usted come, porque acá no pronunciamos marcas, pero también se ha discutido mucho sobre este tema, ¿no? Del chocolate, las golosinas, el nuevo reglamento. Y acá también es cierto que la cosa se mueve pendularmente, ¿no? Entonces se dice, ¿no? También que de repente los mensajes regulatorios no es lo que la inversión privada quiere escuchar ahora mismo. Pero al mismo tiempo, bueno, hay otros que dicen, bueno, la cosa está totalmente desregulada, tienes un producto estrella como el cacao peruano, habría que realmente ponerlo en vitrina, ponerlo en bandeja, no tendría nada de malo que lo que muchas veces hemos comido como chocolate no lleve ese nombre en la etiqueta. ¿Qué piensa usted? Bueno, en la Cámara de Comercio de Lima sí creemos en la regulación. Creemos que los productos tienen que estar regulados porque esto le asegura al consumidor una calidad que es por la que está pagando.
asegura también que el productor formal tenga una protección frente a la informalidad que existe. Ahora bien, creemos que en este tema de los chocolates se ha tratado con una profunda irresponsabilidad de parte de los funcionarios del Ministerio de Agricultura, quienes se pronunciaron sobre un reglamento que todavía no existe, y que finalmente se ha demostrado que el producto aludido sí cumple con los estándares. Con la normativa vigente. Con la normativa internacional. No, mira, no seamos más papistas que el Papa y adoptemos las normas internacionales que en el mundo son las que se aplican. No deberíamos nosotros tomar una norma distinta. Tenemos un estándar que es aceptable internacionalmente y ese es el que tenemos que adoptar. José Mario Mongilardi, muchas gracias, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, por compartir, ¿no?, estas opiniones tan interesantes. Ese chocolate entonces se ha ido amargando. Esperamos pues que se endulce, ¿no?, en los próximos días y que la cosa se vaya estabilizando, ¿no? Así va a ser. Nosotros somos optimistas y el mensaje que quiero transmitir es ese. Somos optimistas en el Perú, creemos en el Perú, vamos a seguir invirtiendo en el Perú y motivamos a nuestros asociados para que sigan adelante. Esperamos pues un segundo semestre, o lo que queda del segundo semestre, animoso. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú.